El frío cortante de diciembre en Berlín penetraba a través de las capas de ropa como cuchillas invisibles, mientras la nieve caía suavemente sobre las calles destruidas por los bombardeos aliados. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo un momento de violencia irracional se transformó en una alianza inesperada que salvó miles de vidas en medio de la guerra. Era 1943, y Alemania ya sentía el peso de la guerra que consumía el continente europeo, como un incendio incontrolable. Las sirenas antiaéreas se habían convertido en una banda sonora tan familiar como el tic-tac de los relojes, y las personas caminaban por las calles con esa expresión vacía de quien ya ha visto demasiado, de quien ya ha perdido demasiado, de quien ya no tiene lágrimas para derramar por una tragedia más. Adolf Schmidt conducía su Mercedes-Benz negro por las calles nevadas de Berlín, un vehículo que, a pesar de ser elegante, estaba deliberadamente discreto para los estándares de alguien en su posición en la sociedad alemana. A los 38 años, Adolf había aprendido que en tiempos de guerra la ostentación era peligrosa, que llamar la atención podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la prisión en algún campo de concentración o interrogatorio por la Gestapo. Él era un hombre de negocios que había prosperado durante los años de guerra a través de contratos gubernamentales para suministro de equipos y provisiones. Un empresario que había descubierto que donde hay caos, también hay oportunidad. Y que había construido un imperio comercial en las sombras del Reich, mientras otros veían sus vidas desmoronarse a su alrededor. Esa mañana helada de diciembre, Adolf había decidido conducir solo sin sus guardaespaldas habituales, sin el convoy de vehículos que normalmente lo acompañaba en sus desplazamientos por la ciudad. Era una decisión impulsiva motivada por la necesidad de sentirse humano nuevamente, de reconectarse con la realidad de las personas comunes que luchaban diariamente por la supervivencia en una ciudad bombardeada y destruida. El indicador de combustible se aproximaba peligrosamente a la zona roja, cuando Adolf divisó una gasolinera a unos 500 metros adelante, un establecimiento que milagrosamente todavía operaba a pesar de los bombardeos constantes y la escasez generalizada de recursos. La gasolinera estaba estratégicamente ubicada en una esquina donde confluían varias rutas importantes, convirtiéndose en un punto de encuentro natural para conductores de todas las clases sociales, desde oficiales nazis en sus coches oficiales, hasta trabajadores comunes en bicicletas adaptadas para economizar combustible, pasando por camioneros que transportaban suministros esenciales para el esfuerzo de guerra. Adolf activó la señal y se dirigió a la gasolinera mientras observaba el 1912 movimiento típico de un día cualquiera en el Berlín devastado por la guerra. Vendedores ambulantes ofrecían cigarrillos y bebidas calientes a los conductores que esperaban. Niños mendigaban pan y chocolate aprovechando que los vehículos estaban detenidos. Y algunos veteranos de guerra mutilados pedían monedas exhibiendo sus heridas como recordatorios vivos del precio que el país estaba pagando por el sueño de dominación mundial del Führer. La gasolinera era un microcosmos de la sociedad alemana de los años 40. Había obreros de la construcción con sus cascos grises colgados en las ventanas de sus camionetas, secretarias regresando de sus horas de trabajo en pequeños coches económicos y jóvenes soldados en motocicletas que apenas tenían edad para beber, pero ya habían visto horrores suficientes para envejecer sus almas prematuramente. Un joven empleado de la gasolinera con el uniforme gris característico hizo señas a Adolf indicando que podía avanzar hasta la bomba número 3. Adolf movió el Mercedes hasta la posición indicada y bajó la ventanilla, sintiendo inmediatamente el aire helado golpear su rostro, junto con el olor característico de la gasolina, mezclado con el olor a humo de los edificios, aún ardiendo a algunas cuadras de distancia. El empleado preguntó cuánto combustible deseaba, y Adolf respondió que llenara el tanque completamente, entregando las llaves del vehículo y los cupones de racionamiento necesarios para la compra. Mientras el combustible era cargado, Adolf observó los alrededores con la atención constante que había desarrollado durante años,
viviendo en una sociedad cada vez más paranoica y peligrosa. Era un hábito que nunca abandonaba independientemente de cuán relajado o confiado se sintiera. Sus ojos recorrían sistemáticamente los otros vehículos, los peatones, las entradas y salidas de la gasolinera, buscando cualquier cosa que pudiera parecer fuera de lugar o amenazadora. A unos 30 metros de distancia, junto a la oficina administrativa de la gasolinera, Adolf notó la presencia de un oficial de la policía de tránsito que parecía estar realizando una inspección de rutina. El oficial era un hombre de mediana edad, probablemente con sus 45 años, usando el uniforme verde oliva característico de la policía de Berlín, con la esvástica roja en el brazo izquierdo. Su postura era rígida, militar, y había algo en su manera de moverse que sugería años de experiencia en las calles, y también una tensión subyacente que Adolf reconoció inmediatamente como el estrés de vivir en tiempos de guerra. El oficial se llamaba Klaus Zimmermann, aunque Adolf no tenía cómo saberlo en ese momento. Klaus había trabajado como policía de tránsito en Berlín por 18 años y había visto la ciudad transformarse dramáticamente desde los años 20. Había sido testigo del ascenso del partido nazi, el inicio de la guerra, el crecimiento de la violencia institucionalizada y el deterioro gradual de la humanidad básica que solía caracterizar a la sociedad alemana. Era un hombre honesto tratando de mantener su integridad en un sistema cada vez más corrupto y brutal, algo que le había traído tanto respeto como problemas a lo largo de su carrera en una era donde la honestidad era frecuentemente vista como debilidad y la brutalidad como fuerza. Esa mañana Klaus había comenzado su turno con una sensación de frustración que se había vuelto terriblemente familiar durante los últimos meses. La noche anterior, había recibido una noticia devastadora de su esposa Greta, informando que su hijo menor, Friedrich, de apenas 15 años, había sido convocado para las juventudes hitlerianas y sería enviado para entrenamiento militar intensivo, con la posibilidad de ser destacado al frente oriental, donde las tropas alemanas estaban siendo masacradas por el ejército soviético, en una guerra de desgaste brutal. Era el tipo de situación que se había vuelto común en muchas familias alemanas durante las etapas finales de la guerra, donde hasta los niños estaban siendo reclutados para compensar las pérdidas masivas de soldados en los campos de batalla de Europa Oriental y Occidental. Klaus había murmurado para sí mismo esa mañana mientras se vestía el uniforme que no podía más con esa situación, que cada día empeoraba, que los líderes del país estaban enviando niños a morir en una guerra que ya estaba perdida, pero que nadie tenía el coraje de admitir públicamente. Greta, su esposa de 20 años de matrimonio, había tratado de consolarlo como siempre hacía, pero ambos sabían que la situación estaba desesperada y que las posibilidades de que Friedrich sobreviviera a la guerra eran mínimas considerando las pérdidas catastróficas que la Wehrmacht estaba sufriendo en todos los frentes de batalla. Klaus había considerado la posibilidad de intentar sobornar a algún oficial para evitar que Friedrich fuera enviado al frente, pero sabía que eso podría resultar en su propia prisión y ejecución por traición al Reich. Y además, simplemente no tenía los recursos financieros necesarios para competir con las familias ricas que ya estaban usando sus conexiones y dinero para proteger a sus hijos de la convocatoria militar. Esa conversación dolorosa resonaba en la mente de Klaus mientras realizaba su inspección de rutina en la gasolinera. Era una de sus paradas regulares, parte de un recorrido que había desarrollado a lo largo de los años para mantener el orden en esa zona de la ciudad. Él conocía a la mayoría de los empleados, sabía cuáles eran los horarios de mayor congestión, y había desarrollado una rutina que le permitía mantener cierto control sobre el tráfico en el área, mientras simultáneamente le daba tiempo para procesar sus propios pensamientos y preocupaciones sobre el futuro de su familia, en un país que se estaba desmoronando a su alrededor. Mientras verificaba si los vehículos estaban estacionados correctamente y si no había infracciones evidentes, Klaus notó el Mercedes-Benz negro en la bomba número 3. No había nada particularmente llamativo sobre el vehículo o su conductor, pero algo en su entrenamiento policial
hizo que prestara atención. Tal vez fuera la manera como el hombre observaba constantemente los alrededores, con esa vigilancia característica de alguien acostumbrado al peligro. O tal vez fuera simplemente la intuición que había desarrollado después de tantos años en las calles de una ciudad cada vez más peligrosa e impredecible. Adolf, por su parte, había notado la atención del policía, pero no le dio mayor importancia. Estaba acostumbrado a que agentes de la ley lo observaran cuando andaba por la ciudad, aunque la mayoría de las veces no tenían idea de quién era realmente o de sus conexiones con elementos poderosos, tanto dentro como fuera del gobierno alemán. Su apariencia era la de un ciudadano común con abrigo de lana, bufanda, guantes de cuero y botas pesadas para el invierno. Nada que lo distinguiera de miles de berlineses que transitaban diariamente por las calles devastadas de la capital del Reich. El empleado de la gasolinera anunció que el abastecimiento estaba completo y el valor era de 65 Reichsmarks, más los cupones de racionamiento apropiados. Adolf sacó su billetera y entregó el dinero junto con los cupones, esperando mientras el empleado procesaba el pago y preparaba el recibo oficial necesario para justificar el uso de combustible en tiempos de racionamiento estricto. En ese momento, mientras Adolf se preparaba para arrancar el vehículo, escuchó el sonido característico de un silbato de policía cortando el aire frío de la mañana. Se volvió y vio que el oficial Klaus Zimmermann se dirigía en su dirección con paso decidido y una expresión que no presagiaba nada bueno. Klaus gritó pidiendo que Adolf aguardara, pues necesitaba hablar con él inmediatamente. Adolf bajó completamente la ventanilla y miró al policía con expresión neutra mientras el aire helado invadía el interior calefaccionado del Mercedes. Klaus se acercó hasta quedar junto a la ventanilla del conductor y su expresión era seria, profesional. Pero había algo en sus ojos que sugería que no estaba de muy buen humor y que estaba buscando alguna válvula de escape para la frustración y rabia que había estado acumulando durante semanas. Klaus exigió ver los documentos del vehículo y la licencia de conducir inmediatamente, y Adolf frunció ligeramente el ceño porque no había cometido ninguna infracción, no había violado ninguna norma de tránsito y su vehículo estaba perfectamente estacionado dentro de los límites de la gasolinera. Adolf preguntó educadamente cuál era el motivo de la revisión, pero Klaus respondió agresivamente que no necesitaba explicar nada, que él era la autoridad allí y que estaba exigiendo los documentos. El tono de Klaus era más agresivo, de lo normal, porque la frustración acumulada por la situación con Friedrich, la sensación de impotencia ante el destino de su hijo y la presión constante de trabajar en un ambiente cada vez más hostil y desesperante habían creado una tensión interna que buscaba desesperadamente una válvula de escape. Adolf mantuvo la calma porque había enfrentado situaciones mucho más tensas en su vida, y sabía que la mejor estrategia en esos casos era cooperar y evitar cualquier escalada innecesaria que pudiera atraer atención indeseada. Él dijo calmadamente que proporcionaría los documentos solicitados y los retiró del cajón del panel, entregando a Klaus sus papeles de identificación, la documentación del vehículo y su licencia de conducir oficial emitida por el gobierno del Reich. Klaus tomó los documentos y comenzó a revisarlos meticulosamente en busca de cualquier irregularidad que pudiera justificar una multa o sanción. El nombre en los documentos era Adolf Schmidt, pero no significaba nada especial para Klaus en ese momento, porque aunque Adolf fuera una figura poderosa en el mundo de los negocios y tuviera conexiones importantes, su rostro no era ampliamente conocido por el público en general, y ciertamente no por un policía de tránsito común que pasaba sus días lidiando con infracciones menores y ciudadanos comunes. Klaus leyó el nombre en voz alta sin mostrar ninguna señal de reconocimiento, y preguntó a qué se dedicaba Adolf profesionalmente. Adolf respondió que tenía varios negocios relacionados principalmente con suministro de equipos y provisiones para empresas privadas, omitiendo convenientemente sus conexiones con contratos gubernamentales y operaciones más sensibles. Klaus continuó revisando los documentos buscando obsesivamente cualquier irregularidad que pudiera justificar una multa
o sanción, porque estaba bajo presión emocional y económica, y porque esa era una práctica relativamente común entre algunos policías que buscaban formas de extraer sobornos o simplemente descargar sus frustraciones en ciudadanos vulnerables. Después de varios minutos de revisión, Klaus anunció que la inspección anual del vehículo estaba vencida, pero Adolf miró los documentos por encima del hombro del policía y señaló educadamente que la inspección estaba perfectamente válida hasta marzo del próximo año, y que la fecha estaba claramente visible en el certificado oficial. Klaus volvió a revisar el documento y efectivamente Adolf tenía razón. La inspección estaba completamente válida, y no había nada malo con ese aspecto de la documentación. La frustración del policía aumentó al percibir que había cometido un error obvio, y que su intento de encontrar una infracción había fallado. Klaus entonces declaró que los faros del vehículo estaban sucios, y que eso constituía una infracción de seguridad. Adolf miró hacia el frente de su Mercedes, y los faros estaban ligeramente cubiertos de nieve y suciedad de la calle, como era absolutamente normal después de conducir por las calles de Berlín durante el invierno, pero estaban perfectamente funcionales y visibles. Adolf señaló respetuosamente que los faros podían ser fácilmente limpiados, y que no creía que eso constituyera una infracción real, considerando las condiciones climáticas y el estado general de las calles de la ciudad. Klaus explotó preguntando si Adolf estaba cuestionando su criterio profesional y elevando significativamente el tono de voz mientras afirmaba que él era la autoridad allí, y que si decía que había una infracción, entonces había una infracción y punto final. La situación comenzaba a tornarse tensa y otros conductores y empleados de la gasolinera habían comenzado a notar la discusión, algunos acercándose discretamente para observar lo que estaba sucediendo, con esa mezcla de curiosidad mórbida y miedo de involucrarse en algo que pudiera traer problemas con las autoridades. Adolf mantuvo su tono calmado y respetuoso, porque sabía que en una sociedad cada vez más autoritaria y paranoica, cualquier confrontación con la autoridad podía tener consecuencias desproporcionadas. Él dijo que no estaba cuestionando la autoridad de Klaus, que simplemente estaba señalando que no había cometido ninguna infracción, y que si hubiera algún problema con su vehículo, estaría dispuesto a solucionarlo inmediatamente allí mismo en la gasolinera. Klaus entonces ordenó súbitamente que Adolf saliera del coche, porque iba a registrar el vehículo completamente en busca de contrabando o materiales ilegales. Adolf sintió que la situación estaba saliendo de control, pero sabía que resistir solo empeoraría las cosas exponencialmente. Entonces descendió del vehículo lentamente, manteniendo las manos visibles y evitando cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como amenazador u hostil. Adolf preguntó educadamente si Klaus podría explicar exactamente qué estaba buscando, porque él estaba cooperando completamente, pero le gustaría entender cuál era el problema específico que había motivado esa inspección tan intensa. Klaus comenzó a inspeccionar el exterior del vehículo, buscando cualquier defecto que pudiera justificar una multa o sanción. Revisó las luces, los espejos, los neumáticos, las placas delantera y trasera, y constató que todo estaba en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Klaus entonces ordenó que Adolf abriera el maletero, y Adolf obedeció inmediatamente abriendo el compartimento trasero del Mercedes. Dentro había únicamente un neumático de repuesto, algunas herramientas básicas de emergencia y una manta de lana. Nada fuera de lo común o sospechoso. La frustración de Klaus continuaba creciendo exponencialmente porque había esperado encontrar algo, cualquier cosa que justificara su comportamiento agresivo y su inspección intrusiva. Pero el vehículo y su conductor parecían estar completamente en orden y dentro de las regulaciones vigentes. Klaus preguntó agresivamente si Adolf tenía algo que declarar: drogas, armas, materiales subversivos, literatura prohibida o cualquier cosa ilegal. Adolf respondió calmadamente que no tenía absolutamente nada ilegal en su vehículo, y que Klaus era bienvenido para inspeccionar todo lo que quisiera.
Klaus cerró el maletero con más fuerza de la necesaria, haciendo que el Mercedes entero temblara, y se dirigió a Adolf con una expresión cada vez más hostil e irracional. Klaus declaró que no le gustaba la actitud de Adolf, que él era muy tranquilo y muy seguro de sí mismo, y que eso le parecía extremadamente sospechoso, como si estuviera escondiendo algo importante. Adolf no podía creer lo que estaba escuchando, porque aparentemente su cooperación total y su tranquilidad estaban siendo interpretadas como señales de culpabilidad en vez de inocencia. Adolf reiteró calmadamente que había cooperado completamente con la inspección, que sus documentos estaban perfectamente en orden, que su vehículo estaba en perfecto estado y que no había cometido absolutamente ninguna infracción, preguntando entonces cuál era exactamente el problema que Klaus veía en la situación. Klaus gritó perdiendo completamente la compostura que el problema era que Adolf estaba cuestionando su autoridad y que él era la autoridad allí. Y cuando decía que había un problema, entonces, había un problema independientemente de lo que cualquier otra persona pensara. La discusión había atraído la atención de varias personas alrededor, empleados de la gasolinera, otros conductores, y algunos peatones que se habían acercado para observar el altercado mientras susurraban entre sí, comentando sobre el comportamiento cada vez más irracional del policía. Uno de los empleados más viejos de la gasolinera comentó discretamente con su colega que ese policía estaba claramente excediéndose, y que el señor del Mercedes no había hecho absolutamente nada malo. Pero el colega respondió que era mejor no meterse, porque nunca se sabía cómo esos policías podían reaccionar especialmente en tiempos tan tensos como esos. Adolf estaba consciente de que la situación se estaba transformando en un espectáculo público, algo que definitivamente no convenía a sus intereses, considerando sus actividades comerciales sensibles y sus conexiones con elementos poderosos que preferían permanecer en la sombra. Él decidió hacer un último intento de calmar las cosas antes de que la situación escalara aún más. Adolf dijo leyendo el nombre en la placa del uniforme que entendía que Klaus estaba haciendo su trabajo y que si hubiera alguna multa que pagar, él estaría dispuesto a pagarla inmediatamente, que solo quería resolver aquello de manera civilizada, para que ambos pudieran continuar con sus días. Klaus repitió la palabra civilizada con sarcasmo evidente, y preguntó si Adolf estaba tratando de enseñarle cómo hacer su trabajo después de 18 años de servicio. Adolf comenzó a decir que no era esa su intención, pero Klaus lo interrumpió bruscamente, ordenando que se callara porque estaba harto de tipos como él. Klaus se acercó aún más a Adolf, invadiendo claramente su espacio personal, y lo acusó de ser uno de esos empresarios corruptos, que creían que por tener dinero podían hacer lo que quisieran mientras personas honestas como él tenían que ver a sus hijos siendo enviados a morir en una guerra insana. La acusación cayó como una bomba en el ambiente ya extremadamente tenso, y Adolf sintió la sangre helarse en las venas porque, aunque tuviera conexiones importantes y recursos considerables, el hecho de ser acusado públicamente y sin ninguna evidencia de corrupción era extremadamente peligroso en una sociedad donde la Gestapo podía arrestar a cualquier persona basándose en meras sospechas o denuncias anónimas. Adolf dijo calmadamente que esa era una acusación muy seria, y que esperaba que Klaus tuviera evidencias para sustentarla en caso de que pretendiera oficializarla ante las autoridades competentes. Klaus respondió agresivamente que no necesitaba evidencias porque conocía muy bien a los tipos como Adolf, con coches caros, ropa de calidad, documentos perfectos, todo pagado con dinero ganado a costa del sufrimiento de otros, mientras hombres honestos como él tenían que ver a sus familias destruidas por la guerra. La multitud que se había formado alrededor comenzó a murmurar más alto y algunos parecían estar de acuerdo con el policía, mientras otros claramente pensaban que él se estaba excediendo en sus funciones y actuando de manera completamente inapropiada para un oficial de la ley. Adolf sabía que tenía que terminar esa situación antes de que escalara aún más, porque su instinto le decía que Klaus estaba al borde de un colapso nervioso completo. Pero también sabía que huir inmediatamente solo confirmaría las sospechas del policía, y podría crear problemas mucho mayores, incluyendo una posible investigación por la Gestapo.
Adolf pidió respetuosamente que Klaus bajara el tono, porque estaban en un lugar público con niños presentes, y porque creía que podían resolver aquello de manera profesional sin necesidad de confrontación. Klaus repitió la palabra profesional con desdén evidente, y dijo que iba a enseñar a Adolf lo que significaba profesionalismo en la Alemania del Reich. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que la mayoría de los espectadores tardó algunos segundos en procesar lo que acababan de presenciar. Klaus, impulsado por meses de frustración acumulada, por la presión de la situación con Friedrich, por la sensación de impotencia ante el destino de su hijo, y por la rabia de no haber encontrado nada que justificara su comportamiento agresivo, perdió completamente el control de la situación y de sí mismo. Con un movimiento súbito y violento, Klaus empujó a Adolf con ambas manos en el pecho, haciéndolo retroceder varios pasos, pero no se detuvo allí porque su rabia había sobrepasado completamente cualquier barrera de racionalidad o profesionalismo. Antes de que Adolf pudiera reaccionar o que cualquiera de los espectadores pudiera intervenir, Klaus lanzó un puñetazo al rostro de Adolf, que lo hizo tambalearse hacia atrás y casi caer al suelo cubierto de nieve. El sonido del golpe resonó en el aire helado de la mañana como un disparo, y un silencio sepulcral se apoderó instantáneamente de la gasolinera. Todos los presentes quedaron completamente inmóviles como si el tiempo se hubiera detenido súbitamente. Los empleados de la gasolinera, los otros conductores, los peatones, todos observaban la escena con una mezcla de shock absoluto y terror puro. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar, porque un policía había golpeado a un ciudadano aparentemente inocente en medio de una gasolinera frente a docenas de testigos. Adolf se enderezó lentamente limpiando la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano, mientras la nieve continuaba cayendo suavemente alrededor de ellos, creando un contraste surrealista entre la violencia del momento y la belleza silenciosa del invierno. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado paciencia y cooperación, ahora brillaban con una intensidad que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente sintiendo que algo muy peligroso había sido desencadenado. Klaus, al percibir lo que había hecho, sintió una mezcla compleja de satisfacción momentánea y terror creciente. La satisfacción venía de haber finalmente descargado toda la frustración que había estado acumulando durante meses. El terror venía de la comprensión gradual de que había cruzado una línea de la cual no había absolutamente ninguna vuelta atrás posible. Adolf preguntó con una voz peligrosamente calmada, mientras continuaba limpiando la sangre, si Klaus se sentía mejor ahora. Klaus no respondió inmediatamente, porque algo en el tono de Adolf, algo en la manera como había recibido el golpe, y se había recuperado tan rápidamente, le decía que había cometido un error terrible que podría tener consecuencias catastróficas. Klaus balbuceó tratando desesperadamente de justificar su acción, diciendo que aquello era por resistencia a la autoridad legalmente constituida. Adolf sonrió, pero no era una sonrisa amable o tranquilizadora. Era el tipo de sonrisa que personas peligrosas exhiben cuando saben que tienen poder sobre sus oponentes. Adolf dijo calmadamente que Klaus no tenía absolutamente ninguna idea de lo que acababa de hacer y de las consecuencias que aquello podría tener. El empleado más viejo de la gasolinera se acercó tímidamente y dijo que el señor del Mercedes no había hecho nada malo, y que él había presenciado toda la situación desde el inicio. Klaus se volvió agresivamente hacia el empleado gritando que nadie le había preguntado nada, y ordenando que se alejara inmediatamente antes de que fuera arrestado por obstrucción de la justicia. El empleado retrocedió asustado, pero otros espectadores comenzaron a murmurar su desacuerdo más abiertamente, porque era evidente que la mayoría de las personas presentes consideraba que el policía se había excedido completamente en sus funciones y había actuado de manera brutal e injustificada. Adolf observó la escena con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de todos los demás, porque en su mente estaba evaluando rápidamente sus opciones considerando las consecuencias de cada posible curso de acción.
Él podría revelar sus conexiones y terminar con esa situación inmediatamente, pero eso traería consecuencias que prefería evitar. Podría llamar a personas que trabajaban para él y resolver el problema de manera más directa, pero eso también tendría repercusiones negativas. O podría simplemente irse y lidiar con la situación más tarde de manera más privada y eficiente. Adolf dijo finalmente que creía que ambos necesitaban calmarse, y propuso que dejaran aquello allí, y que cada uno siguiera con su día como si nada hubiera sucedido. Klaus no podía creer la tranquilidad absurda de Adolf, y declaró que él acababa de ser arrestado por resistencia a la autoridad y sospecha de actividades ilegales contra el Reich. Adolf levantó una ceja cuestionando con qué evidencia Klaus pretendía arrestarlo, y Klaus respondió irracionalmente, que la evidencia era que Adolf era obviamente un criminal, y que él podía verlo en sus ojos. La situación había llegado a un punto de absurdo total, donde un policía estaba tratando de arrestar a un ciudadano, basándose únicamente en una intuición paranoica, y después de haberlo agredido físicamente sin ninguna justificación legal. Adolf tomó una decisión y se dirigió a su vehículo con movimientos lentos y deliberados, mientras Klaus gritaba ordenando que no se moviera. Adolf se detuvo y se volvió hacia el policía diciendo calmadamente que se iba ahora, y que si Klaus quería arrestarlo tendría que explicar a sus superiores por qué había golpeado a un ciudadano inocente, delante de todos esos testigos. Adolf entonces le dio a Klaus un consejo diciendo que él debería ir a casa, abrazar a su familia, y olvidar que aquello había sucedido porque sería lo mejor para todos los involucrados. Había algo en el tono de Adolf, algo en la manera como pronunció esas palabras, que hizo que Klaus sintiera un escalofrío recorriendo su columna vertebral, y por primera vez desde que el altercado había comenzado, él percibió que tal vez había subestimado gravemente a la persona que tenía delante de sí. Adolf subió al Mercedes, encendió el motor, y se alejó lentamente de la gasolinera mientras Klaus se quedaba parado en el mismo lugar rodeado de espectadores que lo miraban con una mezcla de reprobación y curiosidad mórbida. Mientras se alejaba por la calle cubierta de nieve, Adolf tocó suavemente la mejilla donde había recibido el golpe, y sabía que ya se estaba formando un hematoma que tendría que explicar a sus asociados y familiares. Pero más que el dolor físico, lo que realmente lo afectaba era la humillación pública que había sufrido, porque en su mundo el respeto era absolutamente todo, y su poder se basaba en gran medida en la percepción de que era intocable, de que nadie se atrevía a desafiarlo o atacarlo. Adolf sabía que no podía dejar pasar esa situación no por venganza personal, sino porque permitir que alguien lo humillara públicamente sin consecuencias enviaría un mensaje peligroso a sus enemigos y competidores en el mundo de los negocios y la política. En la gasolinera Klaus finalmente reaccionó al percibir que Adolf había partido, y la multitud comenzó a dispersarse lentamente, no sin antes intercambiar comentarios sobre lo que habían presenciado. Una señora anciana comentó con su acompañante que ese policía se había excedido completamente y que el señor del Mercedes no había hecho absolutamente nada malo. Pero la acompañante respondió que era mejor no meterse en problemas porque nunca se sabía con esos policías, especialmente en tiempos tan peligrosos. Klaus escuchó los comentarios y sintió una mezcla tóxica de vergüenza y actitud defensiva, porque sabía que había actuado mal, pero su orgullo no le permitía admitirlo públicamente. En lugar de eso, intentó justificar sus acciones gritando para nadie en particular que ese tipo era obviamente un criminal y que era por eso que había huido tan rápidamente. Pero incluso mientras decía esas palabras, Klaus sabía que sonaban completamente huecas y sin fundamento. La verdad era que había perdido el control completamente. Había dejado que sus frustraciones personales afectaran gravemente su juicio profesional, y había cometido un error que podría tener consecuencias terribles para su carrera y posiblemente para su propia vida. Mientras recogía sus cosas y se preparaba para continuar con su ronda, Klaus no conseguía sacar de su mente la imagen de Adolf, limpiando la sangre de la boca con esa calma inquietante y perturbadora. Había algo en ese hombre,
algo que no conseguía identificar precisamente, que le decía que esta historia estaba lejos de haber terminado, y que las consecuencias de su acto impulsivo aún estaban por venir. El sol pálido del invierno continuaba luchando para penetrar las nubes cargadas sobre Berlín, pero en la gasolinera el ambiente había cambiado para siempre, porque lo que había comenzado como una inspección de rutina absolutamente banal, se había transformado en un enfrentamiento que tendría consecuencias que ninguno de los dos protagonistas podía imaginar completamente en ese momento. En el barrio de Charlottenburg, en una zona residencial de clase media que había sido parcialmente salvada de los bombardeos más intensos, la familia Zimmermann vivía en un apartamento modesto en el tercer piso de un edificio gris construido en los años 20. Klaus llegó a casa, esa noche, con una expresión que su esposa Greta reconoció inmediatamente como la de alguien que había pasado por algo traumático y perturbador. Greta Zimmermann era una mujer de 42 años que trabajaba como enfermera en un hospital militar, donde atendía diariamente a soldados heridos, que regresaban de los frentes de batalla con heridas horribles, que la atormentaban en sus pesadillas. Ella había conocido a Klaus cuando ambos tenían 20 años en un baile comunitario, y se había enamorado de su honestidad y determinación de hacer el bien en un mundo cada vez más corrupto y brutal. Después de 20 años de matrimonio, había aprendido a leer las expresiones de su marido, como si fueran un libro abierto, y sabía instantáneamente cuando algo estaba profundamente mal. Klaus se sentó pesadamente en la silla de la sala, sin siquiera quitarse el abrigo cubierto de nieve, mientras miraba fijamente a la nada con esa expresión vacía de quien está procesando algo terrible. Greta preguntó qué había sucedido, y Klaus inicialmente no respondió porque no sabía cómo explicar lo que había hecho, cómo admitir que había perdido completamente el control y había agredido a un ciudadano sin justificación alguna. Greta se sentó al lado de su marido y tomó su mano percibiendo que temblaba ligeramente, algo que nunca había visto en todos los años que estaban juntos. Klaus finalmente comenzó a contar lo que había sucedido en la gasolinera, cómo había detenido a un hombre para una inspección de rutina, cómo su frustración sobre Friedrich se había transformado en rabia irracional, cómo había buscado desesperadamente alguna infracción que justificara su comportamiento agresivo, y cómo finalmente había perdido completamente el control y había golpeado al hombre frente a docenas de testigos. Greta escuchó en silencio creciente horror, porque conocía a su marido y sabía que él no era una persona violenta o agresiva, y que lo que había hecho estaba completamente fuera de su carácter normal. Klaus admitió que no sabía qué se había apoderado de él en ese momento, que era como si todos los meses de frustración e impotencia hubieran explotado de una sola vez, y que ahora estaba aterrorizado por las posibles consecuencias de sus acciones. Greta preguntó si el hombre había presentado denuncia formal, y Klaus respondió que no sabía, pero que con tantos testigos era solo cuestión de tiempo antes de que sus superiores supieran del incidente e iniciaran una investigación disciplinaria que probablemente resultaría en su despido y posiblemente en acusaciones criminales. En ese momento, Friedrich entró en la sala viniendo de su habitación, donde había estado estudiando para sus exámenes finales antes de ser enviado al entrenamiento militar obligatorio. El muchacho de 15 años notó inmediatamente la tensión en el ambiente y preguntó qué estaba sucediendo. Klaus miró a su hijo y sintió una ola de emociones, conflictivas porque todo lo que había hecho, toda la frustración que había descargado en ese hombre inocente, había sido motivado por el miedo de perder a Friedrich para la guerra insana que estaba consumiendo Europa. Friedrich era un buen chico, estudioso y responsable, pero la convocatoria para las juventudes hitlerianas y el subsecuente entrenamiento militar habían creado una sombra de miedo que se reflejaba constantemente en sus ojos jóvenes. Klaus dijo que había tenido un día difícil en el trabajo, pero que estaba todo bien, y que Friedrich no debería preocuparse. Friedrich, sin embargo, no era tonto y podía ver claramente que algo grave había sucedido. Entonces, insistió en saber la verdad.
Greta y Klaus intercambiaron miradas y decidieron que Friedrich tenía edad suficiente para entender al menos una versión simplificada de la situación. Entonces Klaus contó que había tenido un enfrentamiento con un ciudadano durante su trabajo y que estaba preocupado por las posibles consecuencias. Friedrich preguntó si su padre estaba en problemas, y Klaus admitió honestamente que era posible. El muchacho entonces hizo una pregunta que perforó el corazón de Klaus como un cuchillo afilado, preguntando si aquello tenía que ver con él, si de alguna forma él era responsable de los problemas de su padre. Klaus se levantó rápidamente y abrazó a su hijo diciendo enfáticamente que nada de aquello era culpa de Friedrich, que las decisiones que había tomado eran únicamente suyas y que él como padre debería haber lidiado mejor con sus emociones y frustraciones. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para Klaus, porque él esperaba en cualquier momento ser llamado para una investigación disciplinaria formal, pero sorprendentemente nada sucedía. Él continuaba su rutina normal de trabajo, haciendo sus rondas habituales, emitiendo multas por infracciones menores, pero ahora con un peso constante de ansiedad que lo acompañaba cada minuto del día. Él evitaba cuidadosamente la gasolinera donde el incidente había ocurrido, cambiando su ruta diaria para no tener que enfrentar a los empleados y testigos que lo habían visto perder el control tan completamente. Durante ese tiempo, Klaus también comenzó a hacer investigaciones discretas sobre el hombre que había agredido, porque algo en ese encuentro lo había dejado profundamente inquieto. Él preguntó casualmente a algunos colegas si conocían a alguien llamado Adolf Schmidt, que condujera un Mercedes-Benz negro, pero las respuestas fueron vagas y poco útiles. Algunos dijeron que el nombre era demasiado común para identificar a alguien específico. Otros sugirieron que podría ser un empresario o funcionario gubernamental de nivel medio, pero nadie parecía tener información concreta o específica. 2 semanas después del incidente, Klaus finalmente recibió la convocatoria que había estado temiendo, cuando el sargento Weber de la División de Asuntos Internos de la Policía apareció personalmente en su estación y solicitó una reunión privada inmediata. Klaus sintió su estómago apretarse mientras seguía al sargento hasta una sala de interrogatorio pequeña y claustrofóbica, que normalmente era usada para cuestionar a sospechosos de crímenes menores. El sargento Weber era un hombre corpulento de 50 años con una reputación de ser justo, pero inflexible en cuestiones de disciplina policial. Él colocó una carpeta gruesa sobre la mesa y miró directamente a Klaus con una expresión que no revelaba nada sobre sus intenciones o el contenido del encuentro. Weber dijo que habían recibido múltiples reportes sobre un incidente en la gasolinera ocurrido 2 semanas antes y que estaban conduciendo una investigación preliminar para determinar qué exactamente había sucedido. Klaus sintió el sudor frío comenzar a escurrir por su espalda, a pesar del frío intenso del invierno que penetraba por las ventanas mal aisladas de la sala. Weber abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta los testimonios de varios testigos que describían con detalles dolorosamente precisos cómo Klaus había detenido un Mercedes-Benz negro, cómo había realizado una inspección cada vez más agresiva sin encontrar ninguna infracción, cómo había acusado al conductor de ser un criminal sin evidencia alguna y, finalmente, cómo había empujado y golpeado al hombre frente a todos. Weber preguntó si Klaus negaba los hechos descritos en los testimonios, y Klaus, después de un momento de hesitación, decidió que la única opción era ser completamente honesto. Klaus admitió que todo lo que estaba en los testimonios era verdadero, que él había agredido a un ciudadano inocente sin justificación y que no había excusa para sus acciones. Weber pareció sorprendido por la honestidad directa de Klaus, porque claramente había esperado negaciones o intentos de justificar el comportamiento. Weber preguntó qué había llevado a Klaus a actuar de esa manera, y Klaus explicó sobre la situación con Friedrich, sobre la frustración de ver a su hijo ser enviado a la guerra, sobre los meses de tensión acumulada y sobre cómo todo había explotado en ese momento infeliz. Weber escuchó en silencio y entonces
Hizo una pregunta que dejó a Klaus completamente confundido, preguntando si él sabía quién era Adolf Schmidt. Klaus respondió que solo sabía el nombre que había visto en los documentos, pero que no tenía información adicional sobre la identidad del hombre. Weber entonces reveló algo que hizo que la sangre de Klaus se helara en las venas, diciendo que Adolf Schmidt no era exactamente un ciudadano común como parecía, que él tenía conexiones importantes con elementos poderosos tanto en el gobierno como en el mundo de los negocios, y que había rumores de que estaba involucrado en actividades que iban mucho más allá del simple suministro de equipos. Weber no especificó exactamente qué tipo de actividades, pero dejó claro que Adolf era alguien con recursos e influencia considerables. Klaus preguntó horrorizado si su familia estaba en peligro, y Weber respondió honestamente que no sabían, pero que el hecho de que Adolf no hubiera presentado denuncia formal era extremadamente inusual y potencialmente preocupante. Weber explicó que la mayoría de las personas en esa situación habría inmediatamente exigido acción disciplinaria contra el policía agresor, pero Adolf simplemente había dejado la gasolinera como si nada hubiera sucedido. Esa ausencia de respuesta oficial era o una señal de que Adolf estaba planeando lidiar con la situación por medios extrajudiciales o que por alguna razón había decidido dejar el incidente pasar sin consecuencias. Weber dijo que por ahora Klaus sería transferido a trabajo administrativo interno lejos de las calles hasta que la situación fuera esclarecida completamente. No sería técnicamente una suspensión, pero funcionaría como tal en la práctica, mientras determinaban si había alguna amenaza real a la seguridad de Klaus o su familia. Klaus aceptó la decisión, porque sabía que había tenido suerte de no ser inmediatamente despedido o arrestado, considerando la gravedad de sus acciones. Cuando Klaus llegó a casa esa noche y contó a Greta sobre la reunión con Weber, ambos quedaron aterrorizados por la posibilidad de que Adolf pudiera estar planeando algún tipo de represalia contra su familia. Ellos discutieron la posibilidad de dejar Berlín temporalmente hasta que la situación se esclareciera, pero decidieron en contra porque huir solo confirmaría que tenían algo que temer, y porque con la guerra en marcha era difícil encontrar lugares seguros a donde ir. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en una oficina elegantemente amueblada ubicada en el barrio de Grunewald, Adolf Schmidt estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, revisando informes financieros cuando su asistente principal, un hombre llamado Heinrich, entró trayendo una carpeta con información detallada. Adolf había instruido a Heinrich para que condujera una investigación completa sobre el policía que lo había agredido, porque aunque no estaba interesado en venganza pura, quería entender exactamente quién era Klaus Zimmermann y qué lo había motivado a actuar de manera tan irracional. Heinrich colocó la carpeta sobre el escritorio y comenzó a relatar sus hallazgos, explicando que Klaus era un policía con 18 años de servicio impecable, que era conocido como uno de los pocos oficiales completamente honestos, que nunca había aceptado sobornos o se había involucrado en corrupción, que estaba casado con una enfermera llamada Greta, y que tenían un hijo de 15 años llamado Friedrich, que recientemente había sido convocado para entrenamiento militar. Adolf escuchó atentamente mientras Heinrich continuaba explicando que Klaus había estado bajo presión extrema durante las semanas anteriores al incidente debido a la convocatoria de 1995, Friedrich y al miedo de perder a su único hijo por la guerra. Heinrich también relató que Klaus vivía con un salario modesto que apenas cubría las necesidades básicas de su familia, y que no tenía ahorros significativos o propiedades más allá del apartamento alquilado donde vivían. Adolf cerró la carpeta y se recostó en su silla reflexionando sobre la información que había recibido. La imagen que emergía era la de un hombre honesto que había llegado a su punto de ruptura emocional, y no la de un policía corrupto o naturalmente violento. Adolf preguntó a Heinrich si Klaus había presentado denuncia formal o si había hablado sobre el incidente con otros, y Heinrich respondió que aparentemente Klaus había admitido completamente sus acciones durante la investigación interna y no había intentado justificar su comportamiento
o culpar a otros factores. Esa honestidad impresionó a Adolf, porque en su experiencia la mayoría de las personas habría intentado minimizar su culpa o inventar excusas para sus acciones. Adolf dijo a Heinrich que quería conocer a Klaus personalmente, que quería tener una conversación cara a cara para entender realmente lo que había motivado ese momento de violencia. Heinrich pareció confundido y preocupado, preguntando si eso era sensato considerando las circunstancias, pero Adolf insistió diciendo que tanto él como Klaus necesitaban tener esa conversación para resolver la situación de manera adecuada. Una semana después, Klaus recibió un mensaje sorprendente a través del sargento Weber, informando que Adolf Schmidt había solicitado una reunión privada en lugar neutral para discutir el incidente. Klaus quedó aterrorizado con la perspectiva porque no sabía qué esperar de ese encuentro, pero Weber aconsejó que sería mejor aceptar la invitación, porque rechazarla podría ser interpretado como cobardía u hostilidad adicional. Klaus acordó reluctantemente y fue informado de que la reunión ocurriría en un café discreto en el centro de Berlín, que estaba relativamente vacío durante las tardes debido a los racionamientos y las amenazas constantes de bombardeos. En el día acordado, Klaus llegó al café 15 minutos antes de la hora combinada, porque quería tener tiempo para prepararse mentalmente para el encuentro que podría cambiar completamente su vida y la de su familia. El café era un establecimiento antiguo con paredes cubiertas de madera oscura y mesas pequeñas esparcidas irregularmente por el espacio apretado. Había solo 3 otros clientes, todos ancianos que leían periódicos mientras bebían sustitutos de café, hechos con achicoria porque el café real se había vuelto prácticamente imposible de encontrar. Adolf llegó puntualmente a las 3 de la tarde vestido con un abrigo de lana gris y cargando un maletín de cuero bajo el brazo. Él localizó a Klaus inmediatamente y caminó hasta su mesa con pasos medidos y deliberados. Klaus se levantó instintivamente cuando Adolf se acercó sintiendo su corazón latir aceleradamente en el pecho, mientras se preparaba para cualquier cosa que pudiera suceder. Adolf extendió la mano para saludar a Klaus de manera civilizada y formal, y después de un momento de hesitación, Klaus aceptó el apretón de manos. Ambos se sentaron y quedaron en silencio por algunos segundos, observándose uno al otro, hasta que Adolf finalmente rompió el silencio diciendo que apreciaba que Klaus hubiera aceptado la invitación para esa reunión. Adolf dijo directamente que había pasado la última semana investigando sobre Klaus y que lo que había descubierto lo había sorprendido considerablemente. Klaus preguntó nerviosamente qué había descubierto Adolf, y Adolf explicó que esperaba encontrar a un policía corrupto y agresivo, con historial de abuso de autoridad. Pero en lugar de eso, había encontrado a un hombre honesto, que había mantenido su integridad durante 18 años, a pesar de todas las presiones y tentaciones. Klaus no sabía cómo responder a ese elogio inesperado. Entonces, simplemente permaneció en silencio mientras Adolf continuaba. Adolf dijo que también había descubierto sobre Friedrich y sobre la convocatoria militar, y que entendía la presión que Klaus había estado sintiendo durante las semanas anteriores al incidente. Adolf admitió que en circunstancias diferentes, él probablemente habría reaccionado con violencia al ser agredido, pero que conocer el contexto completo había cambiado su perspectiva sobre toda la situación. Klaus finalmente encontró su voz y dijo que no había excusa para lo que había hecho, que independientemente de sus circunstancias personales, no tenía derecho de agredir a un ciudadano inocente y que estaba genuinamente arrepentido de sus acciones. Adolf asintió apreciando la honestidad directa y dijo que esa era exactamente la respuesta que esperaba de alguien con el carácter de Klaus. Adolf entonces hizo una pregunta directa preguntando si Klaus sabía quién era él realmente más allá del nombre en sus documentos. Klaus admitió que había intentado descubrirlo, pero que solo tenía información vaga sobre conexiones importantes y negocios sensibles. Adolf explicó sin entrar en detalles específicos que era un empresario que había prosperado durante la guerra, a través de contratos gubernamentales,
y operaciones privadas que no siempre eran completamente ortodoxas, pero que también estaba involucrado en actividades benéficas y proyectos comunitarios que el gobierno había descuidado. Adolf dijo que su mayor dificultad en sus negocios era encontrar personas en quienes pudiera confiar verdaderamente. Personas que dijeran la verdad independientemente de las consecuencias, que mantuvieran su palabra y que no cambiaran sus principios por dinero o poder. Klaus comenzó a entender vagamente a dónde iba esa conversación, pero no podía creer lo que parecía estar siendo sugerido. Adolf preguntó directamente qué haría Klaus si tuviera el poder y recursos para cambiar las cosas, si pudiera proteger a Friedrich y garantizar el futuro de su familia, mientras simultáneamente hacía algo significativo para mejorar la vida de otras personas honestas como él. Klaus respondió confundido que no estaba seguro de entender la pregunta, y Adolf aclaró preguntando si Klaus estaría dispuesto a trabajar para él. El silencio que siguió fue absoluto, y Klaus sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Él había esperado amenazas, tal vez una exigencia de compensación financiera, posiblemente una propuesta de acuerdo para evitar problemas legales mutuos, pero jamás había imaginado que Adolf le ofrecería trabajo. Klaus dijo automáticamente que era un policía y que no podía trabajar para alguien involucrado en actividades cuestionables. Y Adolf interrumpió diciendo que Klaus ya no era técnicamente un policía de calle, ya que había sido transferido a trabajo administrativo y que probablemente nunca volvería al trabajo de campo debido al incidente. Adolf explicó que no estaba pidiendo a Klaus hacer nada ilegal o inmoral, que necesitaba a alguien para supervisar sus proyectos comunitarios legítimos, para garantizar que la ayuda humanitaria que proporcionaba llegara realmente a las personas que la necesitaban, y para mantener estándares de honestidad en sus operaciones legales. Adolf dijo que a cambio Friedrich sería protegido de la convocatoria militar a través de conexiones que Adolf tenía en posiciones estratégicas del gobierno, que la familia de Klaus tendría seguridad económica garantizada, y que Klaus estaría trabajando en algo que realmente haría diferencia en la vida de las personas, a diferencia del trabajo administrativo sin sentido al cual había sido relegado. Klaus dijo que necesitaba tiempo para pensar en aquello, porque era una decisión que cambiaría completamente su vida. Y Adolf estuvo de acuerdo diciendo que entendía perfectamente, pero que la oferta tenía plazo limitado, porque las oportunidades de proteger a Friedrich de la convocatoria disminuían cada día que pasaba. Adolf se levantó para partir, pero antes de salir, dijo algo que quedó resonando en la mente de Klaus durante días, diciendo que ambos eran hombres tratando de proteger lo que amaban, en un mundo que se había vuelto demasiado peligroso e insano, y que la única diferencia entre ellos era que Adolf había encontrado maneras de hacer eso que iban más allá de lo que la ley permitía, o de lo que el sistema oficial podía ofrecer. Klaus volvió a casa esa tarde completamente trastornado mentalmente, y encontró a Greta y Friedrich, esperando ansiosamente para saber qué había sucedido en el encuentro. Klaus contó todo sobre la conversación con Adolf, sobre la oferta de trabajo y sobre la posibilidad de proteger a Friedrich de la guerra. Greta y Friedrich escucharon en silencio absoluto, procesando la información y las implicaciones dramáticas que esa decisión tendría para toda la familia. Friedrich fue el primero en hablar, preguntando si aceptar esa oferta no sería esencialmente trabajar para el tipo de persona que su padre siempre había combatido durante su carrera. Klaus admitió que esa era exactamente la cuestión moral central con la cual estaba luchando, pero Friedrich continuó diciendo que por otro lado, su padre siempre le había enseñado que proteger a la familia era la prioridad más importante y que a veces las personas tenían que hacer elecciones difíciles en situaciones imposibles. Greta dijo que la decisión final debería ser de Klaus, pero que ella lo apoyaría independientemente de lo que decidiera, porque confiaba en su juicio moral, incluso en circunstancias tan complejas. Durante los días siguientes, la familia Zimmermann tuvo largas discusiones sobre las implicaciones morales y prácticas de aceptar la oferta de Adolf.
Klaus investigó discretamente algunos de los proyectos comunitarios que Adolf financiaba y descubrió que eran legítimos y realmente ayudaban a familias pobres que habían sido devastadas por la guerra. Él encontró registros de distribución de alimentos, de refugios construidos para desplazados por los bombardeos y de clínicas médicas improvisadas que atendían a personas que no tenían acceso al sistema de salud sobrecargado. Klaus también descubrió que Adolf tenía una reputación compleja entre las personas que lo conocían. Algunos lo veían como un oportunista, aprovechándose de la guerra para enriquecerse, mientras otros lo veían como un benefactor, que hacía lo que el gobierno era incapaz de hacer por la población civil. 2 semanas después del encuentro en el café, Klaus tomó su decisión y envió un mensaje a través de Heinrich, solicitando una segunda reunión con Adolf. Ellos se encontraron nuevamente en el mismo café discreto, y esta vez Klaus estaba más preparado y enfocado. Klaus dijo que estaba dispuesto a aceptar la oferta, pero con condiciones muy específicas que Adolf necesitaría aceptar formalmente. Adolf sonrió porque había esperado exactamente aquello de un hombre con el carácter de Klaus, y dijo que estaba escuchando. Klaus enumeró sus condiciones diciendo primero que solo trabajaría en actividades completamente legales, y nunca participaría en nada relacionado con mercado negro, evasión fiscal u otras actividades criminales. Adolf estuvo de acuerdo inmediatamente. Klaus dijo segundo que si en algún momento se le pidiera hacer algo contra sus principios morales, tendría el derecho de rechazarlo sin consecuencias para él o su familia. Adolf también estuvo de acuerdo. Klaus dijo tercero que Friedrich debería ser protegido completamente de la convocatoria militar y del envío al frente de batalla. Adolf dijo que eso ya estaba siendo providenciado a través de contactos apropiados. Klaus dijo cuarto que si algún día decidía renunciar, debería poder hacerlo libremente, y que Adolf garantizaría que su familia pudiera continuar sus vidas sin interferencia o represalia. Adolf reflexionó sobre esa última condición por un largo momento, porque en su mundo de negocios y política, personas que conocían información sensible no podían simplemente partir cuando quisieran. Adolf finalmente dijo que aceptaba la condición, pero con una modificación diciendo que si Klaus decidía renunciar, tendría que dar un aviso previo de 6 meses para permitir que Adolf hiciera los arreglos necesarios para sustituirlo y proteger información sensible. Klaus consideró la contrapropuesta y decidió que era razonable entonces. Aceptó. Adolf extendió la mano y sellaron el acuerdo con un apretón de manos firme, mientras el mundo alrededor de ellos continuaba su descenso al caos y la destrucción. Klaus presentó su renuncia formal a la policía una semana después, alegando que había recibido una oferta de trabajo en el sector privado que no podía rechazar, dadas sus circunstancias familiares. Sus superiores aceptaron la renuncia con reluctancia mínima, porque todos sabían que el incidente en la gasolinera había manchado permanentemente su registro, y que era improbable que volviera al trabajo de campo, independientemente de lo que sucediera. El primer día de Klaus trabajando para Adolf fue una revelación completa porque en lugar de la operación criminal que había temido, encontró una organización compleja con múltiples divisiones, incluyendo distribución de alimentos, construcción de refugios, operación de clínicas médicas y programas educacionales para niños cuyas escuelas habían sido destruidas por los bombardeos. Adolf personalmente llevó a Klaus en un tour por los varios proyectos mostrando refugios en sótanos reforzados que habían sido adaptados para familias desplazadas, clínicas donde médicos trataban heridas y enfermedades sin cobrar nada a los pacientes, y depósitos donde alimentos racionados eran distribuidos de manera organizada para familias que de otra forma pasarían hambre. Klaus quedó genuinamente impresionado por la escala y eficiencia de las operaciones, y preguntó a Adolf por qué hacía todo aquello. Adolf respondió honestamente que parte era por calcular que después de la guerra habría un reajuste de cuentas, y que haber ayudado a personas desesperadas sería recordado favorablemente, pero que otra parte era simplemente porque él tenía los recursos y las conexiones para hacer diferencia real en la vida de las personas,
y porque ver familias enteras salvadas del hambre y la desesperación le daba una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría proporcionar. En los meses siguientes, Klaus se dedicó completamente a su nuevo trabajo, desarrollando sistemas de distribución más eficientes, implementando controles de calidad para garantizar que los suministros llegaran donde eran más necesarios, y supervisando equipos de voluntarios que trabajaban incansablemente para mantener los varios proyectos funcionando a pesar de las dificultades crecientes de la guerra. Adolf observaba el trabajo de Klaus con satisfacción creciente, porque finalmente había encontrado a alguien que compartía su visión de hacer el bien a través de medios no convencionales, y que tenía la integridad moral para garantizar que los recursos fueran usados apropiadamente. 6 meses después de comenzar a trabajar para Adolf, Klaus se encontró en una posición que nunca había imaginado. Él estaba genuinamente orgulloso de su trabajo, porque los proyectos que supervisaba habían salvado literalmente miles de vidas, y había encontrado un propósito y significado que nunca había experimentado durante sus 18 años como policía. Una tarde, mientras revisaba informes de distribución de alimentos, Adolf entró en la oficina de Klaus y dijo que quería agradecerle por el trabajo excepcional que había estado realizando. Adolf dijo que los proyectos nunca habían funcionado tan eficientemente como bajo la supervisión de Klaus y que estaba genuinamente impresionado con su dedicación y competencia. Klaus agradeció el elogio y admitió que había encontrado profunda satisfacción en ese trabajo, porque por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo diferencia real en lugar de simplemente procesar papeles administrativos o emitir multas por infracciones menores. Adolf se sentó y preguntó si Klaus alguna vez se arrepentía de la decisión que había tomado. Klaus reflexionó sobre la pregunta considerando todo lo que había sucedido en los últimos meses. Friedrich había sido oficialmente dispensado del servicio militar a través de las conexiones de Adolf, y estaba ahora estudiando ingeniería en seguridad, gracias a una beca que Adolf había providenciado. Greta estaba más feliz de lo que había estado en años, porque la amenaza a la vida de su hijo había sido removida, y Klaus, él mismo había encontrado propósito y satisfacción profesional que nunca había experimentado antes. Klaus dijo honestamente que no se arrepentía, pero que a veces se preguntaba sobre la naturaleza de las elecciones morales que había hecho, y si trabajar para Adolf, incluso solo en actividades legales, no lo hacía de alguna forma cómplice de aspectos menos favorables de sus operaciones. Adolf asintió comprensivamente, y dijo que esa era una cuestión filosófica con la cual él mismo luchaba constantemente, preguntando si era posible hacer el bien usando recursos obtenidos a través de medios cuestionables, y si los fines justificaban los medios. Klaus no tenía respuestas definitivas para esas preguntas, pero había llegado a una paz interna basada en la certeza de que el trabajo que estaba haciendo directamente estaba salvando vidas y aliviando sufrimiento real. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945, con la derrota total de Alemania y la ocupación aliada de Berlín, Klaus y Adolf se encontraron en medio del caos de la ciudad destruida para discutir el futuro. Adolf dijo que muchas cosas cambiarían con la ocupación y que probablemente habría investigaciones sobre sus actividades durante la guerra, pero que los proyectos humanitarios que habían desarrollado hablarían por sí mismos. Klaus estuvo de acuerdo y dijo que independientemente de lo que sucediera, él estaba orgulloso de lo que habían logrado juntos, y que esa experiencia había transformado completamente su comprensión sobre moralidad, justicia y las elecciones que personas buenas a veces necesitan hacer en tiempos imposibles. Ellos se separaron ese día sin saber si volverían a encontrarse, pero ambos cargando la certeza de que ese encuentro inesperado en la gasolinera 2 años antes había cambiado ambas sus vidas de maneras profundas y permanentes. La historia que había comenzado con un momento de violencia irracional se había transformado en una alianza improbable entre 2 hombres que descubrieron que tenían más en común de lo que jamás podrían haber imaginado.
que la línea entre correcto e incorrecto no siempre era clara, y que a veces las circunstancias extraordinarias exigían elecciones morales extraordinarias que desafiaban categorizaciones simples.